Decía el presidente español que en 3 meses, en algo así como 90 días, estará vacunada el 70% de la población española. Y el tema de la pandemia empieza a encontrar un segundo plano en la agenda de los españoles todos los días, algo que no sucede todavía en la República Argentina. Esta segunda ola se vio sobrepasada por la aparición de nuevas variantes, la de Manaos, la británica. Estamos con Lucía Cavalaro, que es presidenta de la Sociedad Argentina de Virología. Buenas tardes, Lucía, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Bueno, les va? bueno, estamos hablando de las nuevas variantes y esta segunda ola decía, ha experimentado tantos casos justamente por la aparición de estas variantes que son más infecciosas. Y ahora nos enteramos además de que aparecen otras variantes como la de la India y la temida cepa sudafricana, ¿no? Que es el cuco entre los cucos de esta pandemia. Bueno, sí, en realidad tenemos como un catálogo, ¿no? De variantes, ya tenemos como todo casi que un menú de variantes y es probable que aparezcan nuevas. Un poquito para no generar como mucha alarma, sería que por suerte la han podido detectar en un viajero que llegó al país, o mejor dicho, bueno, en viajeros que llegaron, y se detectó a la entrada. Queda por, digamos, si todo el mundo hubiese cumplido con el aislamiento que está indicado posterior al ingreso al país, no deberíamos tener dificultades, ¿no es cierto? El hecho de detectarlo en la puerta de entrada y poder hacer un rastreo de los probables contactos, podría prever, digamos, de que no se disemine en la comunidad. En general, lo que se ve no solamente en nuestro país, sino en la mayoría de los países, es que para que una variante pueda establecer una diseminación, una transmisión comunitaria, hacen falta más de un ingreso. Así que bueno, esperemos que a pesar de tener la alarma de haberla detectado, la variante de Sudáfrica, no se haya diseminado, no sea todavía el momento en que se pueda diseminar. Doctora, en este sentido es importante reforzar esto de, por un lado, los controles en los aeropuertos, en las fronteras, pero por otro lado, la responsabilidad individual, ¿no? De aquel que ingresó desde el exterior y, en todo caso, respetar a rajatabla, se podría decir, el aislamiento. Eso es fundamental. Creo que, mira, el control de esta pandemia, si bien está, o sea, la herramienta o la base que nos da tener la población, ir avanzando con la vacunación, la responsabilidad individual, digamos, es muy importante y por más esfuerzo que haga la comunidad científica, el personal de salud y las autoridades del gobierno, si no hay responsabilidad y un poco de solidaridad social, es muy complicado. Es fundamental que la gente que ingresa al país sea responsable y se aísle por lo menos 10, 14 días hasta ver, aún aquellos que dieron negativos, obviamente en la entrada al país, que en consecuencia van a poder llegar como a sus destinos, pero deben cumplir el aislamiento. Eso es fundamental, como lo es también para cualquier individuo que tenga síntomas compatibles con COVID, aun cuando no tenga el diagnóstico positivo, ¿no es cierto? Doctora, a ver, ayer tuvimos 67.000 casos en la República Argentina perdón, 67.000 testeos en la República Argentina con 17.000 casos, lo que estaría dándonos un porcentaje menor al 30%, veníamos con un 35% aproximadamente, 33% de positividad, que es altísimo, ¿no? Para los cánones internacionales es muy, muy alto. ¿Cuál sería el número real de infectados cuando Argentina tiene 20.000 con este nivel de testeos? Porque algunos especialistas hablan que hay que multiplicarlo por 5, por 6, por 7. ¿Cuánto sería el número real de gente que anda por la calle sin enterarse que está infectada? Teniendo estos Ay, números en cuenta, ¿no? es una pregunta difícil. Sí, La lo verdad es. que no sé si hay gente o especialistas que dicen que puede ser un número, pero uno sabe que de hecho tenés una proporción importante, ¿no? Una proporción importante, por lo menos del 50% de gente que hace infecciones asintomáticas. Y por otro lado tenés también aquellos individuos que se hayan infectado y estén en el periodo de incubación o presintomáticos, es decir, 2 o 3 días antes de que puedan tener algún síntoma, ya tienen un nivel de virus que pueden transmitirlo. Entonces, el único recurso, volvemos otra vez sobre el mismo punto, el único recurso es observar las medidas de cuidado, como Sí. puede ser el uso obligatorio del barbijo, la distancia, la ventilación de los ambientes, todas esas
pequeñas medidas que son fundamentales. Pero doctora, a ver, con un índice de testeo, con un índice de positividad en los testeos que supera el 30%, ¿no? Eso significa que estamos testeando poco, ¿no? ¿Cuántos? A ver, Explíquemelo, porque escuchamos tantas versiones distintas. ¿Estamos testeando poco? ya, yo ¿Estamos creo testeando que bien? primero como que ese número de testeos diarios va cambiando. Creo que nos ha ampliado mucho la capacidad de testeo el hecho de disponer de los test rápidos de antígenos. Eso nos da como una flexibilidad, porque la realidad es que estamos como en un punto como máximo de capacidad para los diagnósticos moleculares, ¿no es cierto? Que sería hacer el diagnóstico por real-time RT-PCR. Entonces, yo no diría que estamos testeando poco, porque la realidad es que la capacidad de testeo se ha ampliado enormemente y se trabaja como a full, digamos, ¿no? Entonces, me parece que probablemente estemos por debajo de lo que debiéramos testear. Ahora, podemos testear muchísimo, siempre en un testeo, digamos, hay como un margen entre que vos haces un test rápido, si te da positivo, fantástico, si te da negativo, lo tenés que mandar a diagnóstico molecular. Entonces hay un tiempo en el medio en el cual si un individuo, posiblemente caso sospechoso, ¿no es cierto?, contacto estrecho de un caso sospechoso, no toma las medidas de cuidado, tampoco llegamos, viste, a la contención deseada, por más que testeemos. Doctora, ¿Estamos de acuerdo? usted sabe que se está empezando a debatir en el Congreso Nacional un proyecto de ley para establecer un semáforo sanitario. No le pido una opinión política, pero sí sanitaria. ¿Cree que puede servir una herramienta de este tipo para en el caso de una alarma, cuando los casos cada 100.000 habitantes superen lo que no genere una preocupación extrema, cree que sería necesario una iniciativa de este tipo con categorías epidemiológicas de acuerdo a las zonas? Sí, creo que es fundamental, ¿viste? O sea, no podemos judicializar lo sanitario, y tenemos que tener una medida concreta de alarma en la cual no haya ninguna discusión, ¿entendés? Me parece que es fundamental tener una ley que determine en qué momento hay que frenar o poner una medida de restricción, porque estamos hablando de cómo podemos hacer para contener la transmisión de este virus. Y lamentablemente las nuevas variantes, una de las cosas que las caracteriza, de la que no tenemos dudas porque se vio en todos los países del mundo, es la alta transmisibilidad. Entonces, si no podemos contener la transmisión, es muy complicado poder llegar a atender a todo el mundo como lo necesita, ¿no es cierto? Y aumentar la probabilidad de que ese individuo reciba la atención médica necesaria como para poder cursar una infección, aún en un caso grave que pueda llegar a feliz término. Doctora, muchas gracias por este contacto con la televisión pública. Hay tanto para hablar, tanto para preguntar, y le abrimos el consultorio un ratito para despejar algunas dudas. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hasta luego.